Hola colegas de YouTube. Hoy les traigo las similitudes de DC Comics y Marvel. Si les parece y no quitan el video XD, comencemos. Aquaman, de DC, es sin duda otro de los personajes carismáticos de la editorial. Creado en 1941 por Paul Norris, en este panteón de los dioses, Aquaman es Neptuno, rey de los mares y amo de casi 3/4 de la tierra. Su nombre es temido y respetado desde las poco profundas costas del Mediterráneo a las más negras profundidades del Marianas Trench, donde nadan los peces ciegos y solo él puede caminar sin duda para dejar la boca abierta a más de uno. Pero Marvel ya se había avanzado en 1939 de la mano de Hill Everett, creando a Namor, también conocido como el Submariner. Namor posee los atributos del Homo Mermanus, es decir, fuerza sobrehumana, fisiología capaz de compensar los cambios de presión de las diferentes presiones de las profundidades marinas, circulación sanguínea capaz de soportar temperaturas bajísimas, una gran longevidad, el Atlante medio vive unos 122 años, y una visión superior a la humana que le permite ver en las profundidades del océano. Curiosamente ambos personajes comparten el mismo trono de la Atlántida, pero imaginamos que de distintas madres y diferentes editoriales. Una de las similitudes más notables son los Capitán Marvel de DC y Marvel. El Capitán Marvel original, creado en 1939 por Geck, era un superhéroe típico de la época, cae un rayo cada vez que el joven Bill Batson pronuncia el nombre del antiguo mago Shazam. Dotado con la sabiduría de Salomón, la fuerza de Hércules, la resistencia de Atlas, el poder de Zeus, el coraje de Aquiles y la velocidad de Mercurio, realmente no podía ser un héroe más completo. En esa época no se llevaban todavía los héroes oscuros, caóticos y con puntos débiles. El héroe era tan super todo que llevó a la editorial DC a presentar un pleito por plagio de su personaje estrella, Superman. Aún las evidentes diferencias entre ambos, DC ganó y el personaje tuvo que ser retirado. El juicio dio una publicidad no esperada al Capitán y llegaron a venderse miles de copias, lo que hizo replantearse el tema a los directivos de DC. En 1970 decidieron hacerse con los derechos del personaje, pero se encontraron con la desagradable sorpresa que su rival Marvel Comics había creado y registrado a su personaje más cósmico. El Kree, Capitán Marvel, creado en 1967 por Stan Lee. Como oficial Kree, Marvel no poseía poderes sobrehumanos, más que el de su fuerza superior a la humana debido a su origen Kree. Después del encuentro con Ronan y Zarek, Marvel adquirió la capacidad de volar por el espacio sin protección y cierta invulnerabilidad, y cuando le fueron entregadas las megabandas, que transformaban su energía psíquica en energía física, adquirió también superfuerza. Viendo que Marvel se les había adelantado, DC tuvo que rebautizar al personaje, que dejó de llamarse Capitán Marvel para llamarse Shazam. Aparte del nombre, los dos héroes compartieron una característica común: vivir en el interior de un joven muchacho y necesitar de una invocación, en el caso del personaje de DC, o de un cruce con los brazaletes dorados por parte del de Marvel, para hacer acto de presencia. Otros personajes que tienen efectos parecidos o similares son Green Arrow, creado en 1941 por Eisinger. Green Arrow Oliver Queen, playboy millonario. Su mayor habilidad de supervivencia era hacer que un martini le durara toda una hora. Pero esa vida de placer terminó el día en que se cayó de un yate y llegó flotando a una isla desierta agarrado de un accesorio cinematográfico. Quinn sobrevivió meses de soledad usando ese accesorio, un simple arco longbow, para mejorar su destreza de arquería y caza hasta la perfección, haciendo crecer dentro de sí un valeroso sentido de autosuficiencia que de otra manera jamás hubiera descubierto. Sin duda tenemos aquí a un heredero del millonario Bruce Wayne y sus inacabables gadgets, pero sus semejanzas lógicamente van más allá de su propio universo en DC. Marvel podría haberse inspirado en él para crear a Aukeye, también conocido en España como Ojo de Halcón. Aukeye fue creado en 1964 por Danek. Ojo de Halcón se entrenó para ser un experto arquero, con una puntería casi perfecta. Para mantenerla, practica como mínimo un par de horas diarias. Tiene muy buena vista y reflejos excepcionales. Además, tiene un entrenamiento intensivo como acróbata, y fue el propio Capitán América quien le instruyó como combatiente cuerpo a cuerpo.
En 1941 el dibujante Jack Cole creó a Plastic Man, uno de los héroes más en la línea de los dibujos animados de Hanna-Barbera, como Tom y Jerry o el Coyote, o de los cómics underground, que en la de los héroes clásicos de la editorial. Su creador fue también ilustrador de las viñetas de humor que contenía la revista Playboy. Desgraciadamente Cole se suicidó en 1958 disparándose con una escopeta recortada y nos abandonó dejándonos el héroe de plástico por excelencia. Plastic Man puede estirar su cuerpo y darle la forma que imagine, desde lo simple a lo aparentemente absurdo. Puede absorber y repeler proyectiles de armas pequeñas sin daño, y puede comprimir su masa al tamaño de una bola de bowling o estirarla cientos de yardas. Su vulnerabilidad más común son las temperaturas extremas. Semejantes habilidades no pasaron desapercibidas a los creativos de Marvel, quienes en 1961 decidieron dotar al padre de la familia de héroes más conocida del universo de los cómics. Mr. Red Richards, conocido también como Mr. Fantástico, creado del puño del inagotable talento del señor Jack Kirby, con unos poderes bastante similares a los de Plastic Man, aunque quizás Mr. Richards no tienen tanta capacidad de modificar su cuerpo hasta los límites en donde es capaz de llegar Plastic Man, quien no solo se estira o expande a voluntad, sino que es capaz de simular volúmenes y formas de objetos reales. Otro personaje famoso es sin lugar a dudas Flash, de la editorial DC. Flash, creado en 1940 por Gardner Fox, y es sin lugar a dudas el velocista más célebre y carismático del mundo de los cómics. Flash ha pasado por múltiples etapas y ha sido encarnado por diversos individuos, siendo quizás el más celebrado Barry Allen. No por eso su contrapunto de la editorial vecina Marvel deja de tener un buen grupo de seguidores. Quicksilver, también conocido en España como el mutante hijo de Magneto, Mercurio. Mercurio fue creado en 1964 de la mano del célebre Jack Kirby. Todo su cuerpo está preparado para correr, de esta forma metaboliza mejor las calorías de los alimentos, su masa muscular es muy superior a lo normal, no segrega toxinas debido al esfuerzo, etc. Puede correr unos 170 km/h, habiendo alcanzado la velocidad de 200 km/h. Sus reacciones son 5 veces más rápidas de lo normal y su cerebro está preparado para procesar esa información mucho más rápido de lo que lo haría una persona cualquiera. Unos poderes realmente impresionantes, pero para desgracia de sus seguidores, totalmente superables por Flash, que además es capaz de viajar entre planos cósmicos. Y llegamos ya al final de este artículo, no sin antes hablar de uno de los primeros espadas de la editorial DC, Batman, quien ha sido fuente de inspiración de múltiples personajes no solo de su propia editorial, como hemos visto anteriormente, sino también de la vecina Marvel. Batman fue creado en 1939 de la mano del mítico Bob Kane, y no hay nada que se pueda decir de él que los lectores de cómics no conozcan ya. Refutado playboy millonario, propietario de Industrias Wayne. Batman es un hombre normal, sin ningún tipo de superpoder, pero nos ofrece todo un desfile de gadgets que le ayudan en su particular empresa. Además tiene a unos cuantos amigos que le dan la logística necesaria y un ayudante como Alfred, quien ha estado con él desde su infancia. Como no podía ser de otra forma, los avispados creativos de Marvel decidieron inspirarse en tal carismático héroe para crear su propio Batman. Ya en 1975 Don Moore creó a Mogmit, conocido también en España como Caballero Luna, personaje que comparte con el murciélago de DC muchas similitudes que vamos a comparar. Por ejemplo, los dos son reputados millonarios, aunque Mark Spector, Mogmit, consiguió su fortuna de una forma menos ética que su colega de DC. Recordemos que Spector fue mercenario en África. Los dos viven en una formidable mansión que esconde su base de operaciones, sus gadgets y vehículos que les ayudan en su tarea de luchar contra el crimen. Batman tiene su particular Batcueva y el mítico Batmobile. El Caballero Luna también tiene su particular cueva y su lunacóptero. Los dos tienen, en la figura de Alfred para Batman y Frenchy para Spector, el ayudante fiel que los puede sacar de más de un embrollo. No hace falta citar las innumerables armas que utilizan como los batarangs de Batman o las lunas afiladas que lanza el caballero.
Aparte de todo este elenco de material, ambos personajes comparten una de las personalidades más complejas y oscuras en el mundo de los cómics, haciéndolos sin lugar a dudas ganadores al premio Héroe Esquizofrénico del año, dotado con un sinfín de sesiones en alguna consulta de algún refutado psicólogo. En lo que no parecen estos dos héroes, es en la repercusión mediática y comercial, en la que evidentemente el Señor de la Noche se lleva la palma, aunque el Mita tiene un notable y sobre todo fiel grupo de seguidores. Esto fueron algunas de las similitudes de DC Comics y Marvel. Suscríbanse porque haré más similitudes de superhéroes y algunos villanos. Cuídense. Adiós mierderos. XD.